Bueno, un placer saludarlos a todos. Eh, Voy a presentarles un poco acerca de lo que es la historia geológica y propuesta estratigráfica del extremo sur de la cuenca de Terra, un trabajo que he realizado en conjunto con el profesor Percy Angel, Valentín Quesnel, Teresita Aguilar y el colega Raúl Trejos de la Universidad de Caldas, de Colombia. Eh, del contexto del territorio nacional, ubicamos la fila costeña en el extremo sureste del país, del Pacífico de Costa Rica, directamente al norte de la falla longitudinal. En el área de estudio se encuentran algunos poblados importantes como Río Claro, Ciudad Negli y Paso Canoas. En este sector, o en general para la cuenca de Terra, los antecedentes de aportes de múltiples autores desde el 62 a la fecha describen un basamento de afinidad oceánica que no aflora en la región, en el sector. Consideran algunos la existencia o la posible existencia de la formación de escartes por debajo de lo que serían las calizas del Eoceno medio al tardío, que es como en general lo que se ha manejado hasta ahora. La formación térraba, ocupando lo que es el Oligoceno y parte del Mioceno en algunas propuestas. La formación Curré, también llamada Gatún, para el Mioceno superior predominantemente, y algunas formaciones vulcanosedimentarias en el Plioceno. En resumen, de todas estas propuestas estratigráficas, se pueden distinguir la fila costeña en dos grandes bloques. Uno hacia el sureste, donde está el área de estudio, y otro hacia la parte noreste. Como les decía, no se describe o no se ha aportado observaciones acerca del basamento en este sector y se cree que la secuencia hacia el flanco noroeste sería de alrededor de 5.000 metros de espesor, mientras que hacia el sur lo hemos estimado recientemente en al menos 3.500 metros de espesor. Eh, la investigación tiene como, por así decirlo, tres ejes principales, entre los que están la bioestratigrafía, el análisis de fases y la estratigrafía y la sedimentología en detalle. En la parte bioestratigráfica se trabajó con el análisis de microforamientos planctónicos, en los que se reconocieron 55 especies. Se tuvo 22 dataciones para obtener los modelos de edad. Se trabajó con palinomorfos también, en donde se pudo detallar algunos posibles ambientes de depositación, así como el entorno en la región. Por ejemplo, se obtuvieron palinomorfos provenientes de bosques de montaña o de tierras bajas. También se pudo establecer un modelo de edad a partir de ellos. También se estudiaron lo que fueron los macrofósiles, con los que también se pudo detallar o complementar esos acercamientos hacia los ambientes y procesos de depositación. Todos estos fueron descritos de manera sistemática y es importante recalcar la importancia, perdón, la relevancia que puede llegar a tener otras herramientas micropaleontológicas como los nanofósiles calcáreos o los ostracos. Con respecto a uno de estos ejes, es el análisis de fases que les decía, se hicieron observaciones y descripciones a nivel de afloramiento, de muestras de manos, el contenido paleontológico, petrográfico, y con todo esto se obtuvieron algunas interpretaciones. Por ejemplo, en la figura se puede observar que hay fases de plano deltaico, de frente deltaico, del prodelta y hasta de offshore. Esta tabla resume todas esas fases encontradas que se pueden agrupar en 4 asociaciones de fases y cada una de sus interpretaciones, procesos de depositación y demás descripción. En esto voy un poco rápido porque quiero llegar a tener un poco más de relevancia en la parte de historia y reconstrucción de la cuenca. Bueno, en fin, con todas las secciones estratigráficas y ya teniendo noción de la variación del nivel relativo del mar, de las edades o del modelo de edad, incluso del contexto estructural de la zona, se pudo definir esta correlación del área, en donde se pueden distinguir dos sucesiones, una inferior y una superior con respecto a la falla inversa principal, de secuencias que van desde el Mioceno temprano al Mioceno medio tardío en la secuencia inferior, así como del Eoceno medio hasta el Mioceno tardío en la secuencia superior. En resumen, después de toda la integración de los datos, se puede llegar a proponer este arreglo estratigráfico, en donde igual se considera la existencia de un basamento, aunque sigue sin observarse en la región,
Se tuvo evidencias de que hay una secuencia siliciclástica de luteciencia a través de una adaptación con el género de Globigierinateca. Esto gracias a la colaboración del doctor Calvo. También se pudo, en ayuda con Valentín, trabajar sobre unas dataciones en lo que son las calizas y se pudo estimar una edad que iría más bien del bartoniense hasta el rupeliense, o sea, hasta el oligoceno inferior y no hasta el eoceno superior como se había trabajado con normalidad. Se observó por primera vez una superficie de erosión en el oligoceno, por así decirlo, en el límite entre el rupeliense y el chatiense. Y para el Oligoceno superior se establece un nuevo miembro, el nuevo miembro corredor, que no hay reportes de este en la literatura hasta ahora. Sí se conserva el miembro Río Claro, descrito por Joan, y para lo que sería el Mioceno en general se observa la formación Curré con algunos depósitos calcáreos asociados. No se trabajó en detalle con las formaciones volcánicas, pero sí se reconocieron en campo y se delimitaron, y estas corresponden con la formación Paso Real y Cerro Bola. El modelo geológico del área entonces se presentó de este modo. Como les digo, vamos a detallar más sobre la evolución sedimentológica del sector de la cuenca y la reconstrucción. Entonces, a modo de evolución, podemos observar un primer escenario donde estaría el luteciense medio al preaboniense, donde hay posiblemente una estabilidad del nivel del mar y el desarrollo de la rampa carbonatada sobre los depósitos profundos correspondientes a la formación de escartes. En un segundo escenario, para el Oligoceno temprano, teníamos la formación de esa superficie de erosión que les mencionaba, donde hay un arco volcánico en inicios de su desarrollo. En el Oligoceno tardío tendríamos ya un arco volcánico un poco más desarrollado, donde se da aporte hacia la cuenca y por ende, y más bien sumado a un ascenso a nivel del mar, se genera la depositación de litologías o depósitos someros, marinos someros. Mientras que para el Mioceno temprano se tiene el inicio de esa depositación del taica que les comentaba en las fases. Esto al conjugar un ascenso del nivel del mar posiblemente con un mayor aporte desde el arco volcánico. Mientras que para el burdigaliense tortoniense se tendría ya en conjunto un descenso del nivel del mar, una constante actividad volcánica y una colmatación de la cuenca posiblemente. A modo de reconstrucción paleogeográfica del extremo sur de la cuenca de Terra, tenemos entonces, o podemos interpretar lo siguiente. Para el Eoceno superior, la existencia de un arco externo levantado, que sería en parte, por así decirlo, del basamento. También les comentaba un arco volcánico incipiente apenas. Este arco externo funcionaría como una barrera entre el arco volcánico y, digámoslo así, la cuenca abierta. Entonces se generaría una forma elongada de la cuenca en sentido noroeste-sureste, posiblemente. Esto algunos autores lo respaldan al tener medidas de paleocorrientes. Para el Oligoceno inferior tardío se generaría lo que les decía, la superficie de erosión al tener exhumada la rampa carbonatada. Para el Oligoceno superior tendríamos otra vez depositación de los miembros someros, en este caso las líneas verdes, las curvas verdes hacia rojo indican la profundidad de depositación. En general vemos que es más profunda la depositación hacia el noroeste. El noroeste en este caso correspondería con el sector central al noroeste de la fila costeña. Por así decirlo, podríamos ubicarlo entre Palmar Sur, Palmar Norte, hacia el noroeste. Entonces, a modo de comparación entre los grandes sectores que les mencionaba en los que se puede dividir la fila costeña, tenemos el área de estudio del sureste y el centro noreste de la cuenca de Terra. Las principales diferencias que se pueden destacar son que para el Eoceno superior tenemos fases carbonatadas profundas hacia el noroeste versus someras en el sureste. Para el Oligoceno inferior tardío teníamos la formación de la superficie de erosión que les comentaba, mientras que hay depositación profunda hacia el noroeste. También tenemos distintos depósitos al considerar depósitos someros en el Oligoceno superior en el área de estudio, mientras que hay depósitos profundos, o así descritos hasta ahora, hacia el sector de Terra.
Y tenemos también sedimentación del Taica en el Mioceno temprano para la parte sur, mientras que para el centro y noroeste tenemos sedimentación profunda. 5 minutos. Perfecto. Entonces, a modo de conclusión y de algunas oportunidades que se abren a raíz de esta investigación, tenemos, bueno, la importancia de la integración de herramientas o áreas de conocimiento para generar estudios de alta resolución y de alto alcance. En general se describe una secuencia luteciense medio a tortoniense por primera vez en este sector, con una colmatación posiblemente de la cuenca a finales del Mioceno. Una propuesta estratigráfica que tiene implicaciones tanto dentro de la cuenca, considerando por ejemplo variaciones laterales, como fuera, al tener que considerar nuevos miembros o incluso formaciones o diferencias entre formaciones al menos. Ambientes de depósitos tenemos desde marinos someros hasta offshore. También tenemos algunas implicaciones estructurales muy importantes. Sabemos que en esta parte de la fila costeña muchos antecedentes consideran la existencia de hasta 5 fallas inversas que generan algunos acortamientos que se han estimado ya en varios kilómetros. En nuestro estudio hemos considerado más bien la existencia de únicamente un sobrecorrimiento principal, insisto, en el sur, ¿verdad? En el extremo sureste de la fila costeña únicamente. También la posibilidad de la existencia de un basamento oceánico que esté cubierto, que hemos interpretado que podría corresponder con posibles bloques prelutecienses al menos, correspondientes ya sean con montes submarinos o vestigios de una dorsal, que pueden estar acrecionados sobre el basamento regional. También tenemos que es importante o da algunas ideas para ahondar en temas como cuándo se dio subducción, cuándo hubo creación, si más bien hubo un margen erosivo o la tectónica en general, porque lo hemos considerado como que no es un proceso homogéneo ni regular, sino puede ser muy sectorizado. Por ejemplo, se puede decir o se podría interpretar que hacia la parte de tierra exista un margen erosivo y por ende una mayor profundidad de la cuenca, mientras que hacia el sureste o frente al área de estudio se tenía levantamiento del arco externo. Con respecto a la paleografía, es esto que les comentaba, el arco externo levantado fungiendo como barrera y el desarrollo de un arco interno pues, podría corresponder con lo que hoy es la cordillera de Talamanca. También algunas ideas sobre el posible arribo de la cordillera de Cocos, considerando Cocos como una cordillera masiva que podría haber sucedido a eso del Serravalense, Tortoniense, pensando en que esa es la edad relativa que podríamos suponer al considerar la edad del fallamiento inverso principal en el área. Y también esta investigación podría significar un aporte importante al entendimiento regional, por ejemplo, en el caso de considerar el estudio del Central American Seaway o el CAS, que podría tener alguna importancia. Y bueno, nada más agradecerles a la organización, como siempre, hace un excelente trabajo, a los coautores y a todos en general. Si alguien requiere un poco más de información o está dispuesto a discutirlo, yo encantado y pueden contactarme a esos correos. Muchas gracias. Excelente, Eric. Muchas gracias por la presentación. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok, aquí hay una. Dice, de acuerdo a su interpretación, es claro que existe evidencia de un arco volcánico durante el Oligoceno-Mioceno. ¿Qué tipo de vulcanismo es y cuál fue su aporte en la cuenca Térraba en términos de volumen respecto al Eoceno, por ejemplo? Claro, sí, según nuestra interpretación, existe un arco volcánico durante el Oligoceno-Mioceno, correcto. Se piensa más bien que desde el el Eoceno superior pudo haberse observado un arco incipiente al menos, pero su máximo desarrollo estuvo en el Oligoceno-Mioceno. Evidencias de esto son esas secuencias siliciclásticas muy espesas de lo que vendría a corresponder con los depósitos deltaicos de Curré, y en parte hacia el sector central, hacia lo que es Terra, podría corresponder o tenerse la idea de que corresponde con los depósitos de la formación Terra para el Oligoceno. Vemos que en este sector sureste, debido a esos levantamientos tectónicos sectorizados, tal vez en el Oligoceno más bien el volumen es muy bajo, debido a que se encuentran ese miembro Río Claro que les comentaba y el miembro
corredor que tienen muy poco espesor, hablamos de alrededor de 50 metros máximo. Entonces, con respecto al volumen, sería mayor en el Mioceno, justamente. Ok. Y si podría ahondar un poco más sobre la edad de arribo de la cordillera del Coco. Sí, es muy interesante. A las conclusiones que hemos llegado, que se puede discutir mucho más todavía los invito a leer la tesis. También se ha pensado que este arribo pudo o debería concebirse no como un solo arribo de una cordillera masiva, sino como primeros arribos de algunos Simmons, por ejemplo, algunas trazas de menor volumen, perdón, que podría ocasionar algunos levantamientos de estos sectorizados que hablamos antes del Serravalense. Sin embargo, debido al fallamiento inverso que vemos, a la relativa que podemos concluir, debido a ese fallamiento, pensamos que la cordillera como tal pudo haber tenido un primer impacto o un arribo temprano a fines del Serravalense o a mediados del Serravalense. Entonces, creo que el fondo importante de esa discusión está en no pensar como que Cordillera de Coco se arribó como una única masa, sino que tal vez pudieron ocurrir algunos arribos antes de menor volumen que pudieran ocasionar algunos levantamientos sectorizados, como les decía, y por ejemplo generar esa superficie de erosión en el Oligoceno superior, que también de hecho hemos visto otras en el Eoceno superior, que bueno, es un trabajo que se detalló en conjunto con Valentín, hay una publicación al respecto. Creo que por ahí estaría. Ok, perfecto. Muchas gracias, Eric. Gracias a ustedes.